Buenas, muy buenas tengan todos ustedes. Es para nosotros un placer. Yo soy Daniel Vargas Mena. Esta es la pastora María Florencia Vargas Caraballo, quien estamos hoy listos para celebrar y hablar de una fecha muy especial que se va a celebrar en pocos días. El día 28 de mayo se celebra el Día de Pentecostés. ¿Qué es el Día de Pentecostés? El Día de Pentecostés es una fecha que se celebra anualmente tanto en el pueblo hebreo como en el pueblo cristiano. La primera ocasión que se celebra el Día de Pentecostés o señala el Día de Pentecostés fue cuando el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto. La Pascua se celebró y 50 días después, 7 semanas después de esa Pascua, el Señor manda a Moisés a subir al monte Sinaí, en donde le entrega la tabla de la ley. Mientras Dios está tratando con Moisés allá en el monte Sinaí, el pueblo había decidido que no tenía paciencia para esperar al líder Moisés, y le dijo a su hermano Aarón, que era el profeta de Moisés, como Dios mismo señala, le dice: este tu hermano ha desaparecido, vamos a elegir otro príncipe, otro director, otro líder que nos guíe en esta travesía. Entonces, mientras tanto, él le quitó todas las joyas que tenían y formaron un ídolo. Un ídolo que, una historia muy triste que se le inventa a Aarón allí, porque Moisés desciende con las tablas de la ley y encuentra que el pueblo estaba dedicado a la idolatría. Por primera vez se quebrantan las tablas de la ley, se quebrantan los mandamientos porque Moisés los rompe, los quiebra los mandamientos. Y entonces el pueblo de Israel, ocurre algo terrible allí, que 3,000 personas fallecen. 3,000 personas fallecen en el primer Pentecostés. Eso es muy bueno saberlo, porque en el Pentecostés, cuando se forma la iglesia, 3,000 personas son salvas, vienen a la vida. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, en esa fecha de Pentecostés estamos celebrando, se celebra, no como lo celebran los hebreos, sino que nosotros celebramos el descenso del Espíritu Santo, que vino por primera vez sobre la iglesia, y todo el mundo está de acuerdo que ahí comienza la iglesia, en verdad, con un descenso del Espíritu Santo, en donde los que estaban presentes, 120, dice la Escritura, estaban en un aposento alto. Allí estaba María y estaban los discípulos orando, intercediendo, clamando y esperando en el Señor, porque Él había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Claro, es una persona de la Trinidad, pero no solamente es una persona, Él es la promesa que Dios le había dado a Abraham. Es la promesa que Dios dice después al pueblo, que es para todos los que creen, que es para cuanto el Señor llamare. Es una promesa que debe seguir a todos los creyentes. Todos los que creen deben hablar en otras lenguas. Deben creer en el Espíritu Santo. Usted oirá mucha gente que dice: no hay que hablar en otras lenguas porque quieren arreglar las cosas en estos tiempos. Sin embargo, lo que la Biblia habla es que cada vez que se derramó en el libro de Hechos, aparecen 3 ocasiones en que se derrama el Espíritu Santo. Y en esos 3 lugares siempre dice que sabían que habían recibido el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en otras lenguas. Entonces es una de las señales, en otras lenguas. Ya el Señor lo había dicho en el libro de Isaías, que en lengua de tartamudo voy a hablarle a este pueblo. Voy a hablar. Entonces el Espíritu Santo ya no iba a estar sobre los creyentes, sino que iba a estar dentro de los creyentes. El bautismo en el Espíritu Santo es otro elemento, donde el Espíritu Santo es el agente bautizador, y no solamente también el agente, sino el instrumento en que es bautizado la persona. Entonces tenemos el Espíritu Santo, que dice la Biblia que vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Vino a convencer. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Yo sin el Espíritu Santo no estuviera aquí, porque el Señor me salvó, porque el Espíritu Santo me convenció. Mucha gente intentó convencerme y hablarme para que yo creyera en el Señor, y yo lo espantaba, lo hacía correr, lo convencía de que debían temerme a mí. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Él me convenció de que yo era un pecador, y por eso soy salvo hoy.
Flor, Y ¿cuál es tu aún experiencia? el peor o más sencillo de los pecadores, como yo, porque era una pecadora, pero más sencilla. O sea, no, no es una pecadora tan No era grande. una pecadora. O sea, porque hay muchas personas que dicen, yo no hago nada. Y yo era una de esas que no hacía nada. Entonces, aún a nosotros también el Espíritu Santo nos encontró, tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó y nos convenció de pecado. Es decir, que estamos aquí, como dice el pastor apóstol Daniel, si estamos aquí, le debemos al Espíritu Santo ese día, ese encuentro personal que todos nosotros tuvimos con el Espíritu Santo. Se está celebrando en esta ocasión lo que es el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. Sin Espíritu Santo no hay conversión. Sin Espíritu Santo no hay dirección. Sin Espíritu Santo no existe nada. Es decir, Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar el consolador, el otro consolador. Es decir, que si estamos de pie es por causa del Espíritu Santo. Ahora hay algunos que hablan lenguas, otros que no hablan lenguas, pero todos tenemos que estar convencidos del papel principal y primordial que desempeñó el Espíritu y desempeña el Espíritu Santo sobre la vida de todos los creyentes, todos los que se han convertido al Evangelio y le sirven a Jesús en el día de hoy. Hemos venido en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo. Y hemos venido, ¿y por qué? Porque el Espíritu Santo precisamente vino para convencernos, amén, de la necesidad que cada uno de nosotros tiene de Cristo. Tú sabes que es muy importante que tú mencionas la gracia junto con el Espíritu, porque muchas personas a veces no entienden y claro, quizá la más grande división, podríamos decir así, o cisma que hay entre los cristianos evangélicos es entre los que creen en el bautismo en el Espíritu Santo y los que no creen. Uh-huh. Entonces, sin embargo, los que no creen, creen en la gracia. Y los que creen, entonces creen en la gracia y en el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, tanto la gracia como los dones del Espíritu Santo proceden de la misma palabra, cariz. Uh-huh. Cariz. Uh-huh. Cariz es gracia. Y carismata, que es don, también viene de la palabra cariz. Uh-huh. Entonces, el Espíritu Santo es el que trae todas estas cosas. Yo particularmente le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque como les digo, el Espíritu Santo nos convence. Cuando era un jovencito, era un joven estudiante de medicina que no creía en el Señor, un día ocurrió algo extraordinario en mi familia. Yo tenía 3 hermanas más pequeñas, más pequeñitas que Flor, y esas 3 hermanitas un día, dirigidas por mi hermana Virgen, fueron por lo menos las 2, Virgen y Anita, fueron a la iglesia, porque Virgen convenció a Anita, le dio 25 centavos para que se fuera hasta la iglesia con ella, para que la acompañara. Y entonces yo le tenía prohibido ir a la iglesia a los muchachos porque yo era ateo. Y cuando están en aquel lugar, Anita, que era una adolescentita comenzando a crecer, que estaba en 5º grado, si mal no recuerdo, oraron por ella en el culto de la hora nona, y una hermana llamada Trina de la Cruz. Y cuando le puso la mano, mi hermanita recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero algo pasó en ella y fue que comenzó a hablar en otras lenguas. Y el hablar en otras lenguas no pudo de pronto hablar en español. Todo lo que salían era lenguaje diferente. Después ella misma confesaría que hablaba 17 idiomas y dialectos diferentes. Entonces por 3 días estuvo sin hablar español. Y en eso yo llegué a la casa de mi tía Lidia, donde estaban esperándome ella. Nosotros vivíamos a una esquina de la tía Lidia y mis hermanitas me esperaban en la casa hasta que llegaran. Ya tú vivías aquí en Estados Unidos. Y le servía al Señor ya. Sí. Ya yo le servía al Señor, había recibido ya, yo también había tenido una gran experiencia con el Espíritu Santo mucho antes de que esto sucediera. Posteriormente yo escuché por mi mamá
todo lo que estaba pasando en la República Dominicana con ustedes. Pero ya yo le servía al Señor, yo era cristiana ya Sí, sí. ajá. Tú desde chiquitica le servías al Señor. Ajá, con mi mamá. Yo iba, cuando era muy pequeñito, a una iglesia llamada Templo Evangélico, que todavía está ahí. Hilario Núñez. El pastor Hilario Núñez era el pastor. Estaba en un lugar un poquito diferente, un pastor cubano que tenía 2 hijas. Yo me recuerdo, Wilma y Selma. Wilma y Selma. Se llamaban esas muchachas. Sí, a esa la iglesia. esposa era canadiense, yo creo. Creo. El caso es que a esa iglesia iban, por lo menos unas 2 personas que yo recuerdo de esa iglesia, la pastora Victoria, que fue después de Gómez, Suberví de Gómez, que cantaba en el coro y declamaba. Sí. Ahí estaba el evangelista David del Villar en esa iglesia. Sí. En sus comienzos era un marino en esa época. Y un hombre lleno de gracia, un hombre que fuera de lugar en ese sitio. Y éramos niños pequeños. Yo era un niño pequeñito y mi mamá me llevaba a la iglesia. Después de eso, mi papá me llevó a vivir con él en su casa y yo... ¿Tú sabes cómo se convirtió mami? Sí, yo sé cómo se convirtió tu mamá. La mía también. La tuya. Se convirtió en el año 1958. Ella siempre me contaba la historia. Se convirtió en el 1958. Llegó, yo siempre me recuerdo cuando fuimos ahí a esa campaña de David García. David García. Era un predicador puertorriqueño. Llegó a la capital dominicana y llegó predicando el evangelio lleno del poder de Dios, porque en aquel entonces los predicadores estaban llenos del poder de Dios y iban con un mensaje específico de salvación a las naciones y multitudes de personas se salvaban. Y él llegó a una planicie a predicar y allí estaba María Mena con sus 5 muchachitos chiquitos y mi mamá se convirtió al evangelio. Nunca se me olvida eso. Se convirtió al evangelio y desde entonces yo comencé a frecuentar la iglesia junto con mi mamá y ella no nos dejaba atrás ninguno, anyway. Nos llevaba siempre a la iglesia. Y todos sus hijos éramos pequeñitos, todos en aquel entonces, pero desde entonces conocimos lo que era el evangelio y desde allí conocimos también, porque yo oía, porque en esa iglesia donde nosotros íbamos no había el Pentecostés, no estaba. No era pentecostal. No era pentecostal. Y yo entonces escuchaba unas hermanas que estaban ahí en esa iglesia, le hablaban a mi mamá acerca de Pentecostés. Le hablaban de Pentecostés y lo que era el Espíritu Santo en la vida de una persona y cómo la persona hablaba en lenguas. Y mi mamá fue muy tocada y convencida por esas hermanas que estaban ahí en esa congregación. Y luego nosotros pasamos a ser pentecostales también. Sí, tú sabes que en esa iglesia que originalmente mami asistía, me gustaba mucho porque había un hermano que tenía una fábrica de pastelitos y yo iba a ayudar a la fabricación de pastelitos, pero lo que a mí me gustaba de todo, aparte de la fabricación, era que me podía comer mi pastelito yo también. Me gustaba mucho esa iglesia, yo no he vuelto jamás por ahí, pero esa iglesia me gustaba mucho. Después mi próxima experiencia que yo recuerdo, o sea, de más grandecito, ya yo había vivido con mi papá, ya me había descarriado, me había apartado de Dios, sentía rebeldía, dolor y tantas cosas, porque mi papá hizo muchas cosas en el sentido de que como mi mamá creyó al Señor y mi mamá no era la esposa de mi papá, mi papá tenía su esposa y entonces el caso es que ella se apartó de él con 5 hijos. Exacto. Eso no fue fácil. Entonces mi papá dejó de darle dinero a ella y mi mamá le entregó los hijos para ella poder venir a Estados Unidos para poder sostener sus hijos allá en la República Dominicana. Entonces, mi próxima experiencia que yo recuerdo con el Señor
en una iglesia. Ya yo era adulto, ya yo era, no, adulto, jovencito, Muchacho. muchacho, en Ibaje, Sí, que había una iglesia de la profecía, de que Dios de la profecía. el pastor era Luis G. Luis Gel. Luis Gel, que casualmente es abuelo de Ricky Gel. Ricky Gel, el pastor Ricky Gel hoy, que es un joven pastor y comediante, hace stand-up comedy cristiano, ¿verdad? Un muchacho de Dios que está casado con una venezolana preciosa. ¿Dónde están ellos? Ellos están en la capital, en el este de la capital. Entonces, el caso es que allí fue nuestra experiencia. Yo recuerdo que él tenía un hermano también que se llamaba Bienvenido. Bienvenido Gel. Y tengo que decirte, yo me convertí a la edad de 12 años por ahí. Me convertí porque él me hizo un llamamiento, el pastor Luis Gel, y dijo, yo quiero saber si la niña de la hermana Mena se va a convertir al evangelio. Yo me sorprendí cuando él me salió con eso, porque para mí, desde que mi mamá se convirtió al evangelio, yo acepté a Jesús. Automáticamente tú eras cristiana, ¿no? Ya yo había aceptado a Jesús. Y yo personalmente, cuando oraba al Señor, yo oraba como una cristiana. Entonces, pero en la luz pública, yo estaba bajo la sombra de mi mamá. No estaba siendo una cristiana pública, sino una cristiana bajo la sombra de su mamá. Y entonces él me llamó y me dijo públicamente, yo quiero saber si la hija de la hermana Mena se va a entregar al Señor, sí o no. Y a la edad de unos 12 años entregué mi corazón al Señor. Han ocurrido muchas primaveras después de eso. Ya la pastora Flores es una abuela que ya va a tener casi bisabuela. En el caso, tengo mis años. Sí. Y bien utilizados. Sí. El caso es que de esa iglesia yo no recuerdo mucho porque a mí no me gustaba mucho la iglesia. Entonces yo me gustaba mi tigueraje, me gustaba estar en la calle y el pastor me predicaba y yo chequeaba a mi mamá porque mi mamá era una mujer sola con una hermana ya jovencita. Yo tenía que estar pendiente de mi familia y yo siempre pensaba que los evangélicos eran medio raros. Entonces, el caso es que teníamos esa prueba. No tenía yo relación con Dios, pero yo en mi corazón, por eso que las madres no pueden olvidarse de sus hijos y seguir orando por más impíos que los vean. Porque una vez yo recuerdo que estando yo en Santo Domingo, ustedes estaban acá, mi mamá me mandó una noticia que le habían diagnosticado, creo que artritis en la costilla, en qué sé yo qué sitio, muchísimas cuestiones, y que ella tenía mucho sufrimiento. Y yo como que esa noticia me puso tristeza, me enfrentó con la realidad de la muerte, de la muerte de un ser querido, porque mi mamá trabajaba para nosotros. En realidad mi mamá no ni para ella vivía. Todo lo que ella hacía era para sus hijos. Sí. Y entonces esa mujer sembró y le fue fiel al Señor durante toda su vida. Toda su vida. Y nunca tuvo un mal testimonio. No. Esa señora era tremenda. Nada de eso. Tremenda mujer. Yo tengo un testimonio medio raro de ella. Que yo tuve una novia, pero ya siendo cristiano. Yo tuve una novia y mi mamá no quería como que yo la abandonara y cosas así. Después que yo me convertí al Señor, ella quería que yo siguiera con esa novia que yo tenía. Y entonces ella, cuando yo la boté, yo no sé cómo ella se imaginó que esa novia yo le había hecho daño, algo que yo le había hecho, yo cuánto. No, que sufría la muchacha. Sí, no, ella sufría, pero fue que mami le mandó a preguntar, yo sé que tú estás sufriendo mucho y yo no sé qué fue lo que mami entendió. Y entonces le mandó a decir, y mami entendió como que era que la muchacha estaba embarazada. Y se lo dijo al pastor. Y entonces el pastor me llama a mí, me dice a mí, el pastor fue a Santiago a averiguar si era cierto que esa muchacha estaba embarazada. Y entonces cuando la muchacha dijo, yo soy señorita, le dijo ella, ¿cómo usted me está diciendo eso? Dije, fue que la hermana Mena me dijo
Porque ella me escribió que yo estaba sufriendo y que sé yo cuánto. Yo le dije que sí, que yo sufría porque él me había prometido a mí que se iba a casar conmigo. Y entonces, pero ella entendería que era que yo estaba, y digo yo, oh, Dios mío. Y yo no sabía eso. Yo no sabía esa historia. Yo lo supe después de muchos años. Ya yo estaba casado y todo eso. Cuando yo me enteré de todas esas cosas. Y fue porque mi esposa me lo dijo. Nunca me lo quiso decir. Pero después de muchos años me lo dijo que fuera que era lo que había pasado. Pues con esa experiencia que en mi reencuentro con el Señor, el Espíritu Santo fue un factor determinante. No solamente porque me convenció de pecado, de justicia y de juicio, sino también porque me ayudaba en mis momentos de duda. Siempre como yo fui criado me levanté en esa ignorancia de yo le llamo el ateísmo. Me levanté así, a veces entrando en la iglesia todavía, el diablo siempre me hablaba y me decía, eso es mentira. Eso es mentira lo que te están diciendo. Eso es mentira, Dios no existe. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces yo le hablaba al Señor y le decía, Señor, si eres tú, si tú existes, dímelo. Entonces el Señor me hablaba y me decía, sí, Daniel, yo soy. Sí, Daniel, yo soy. Eso es lo que me decía el Señor. Sí. Y entonces a veces me hablaba de noche. Y en mi casa no mataban mis hermanitas, mis 3 hermanitas pequeñas. Y yo, no había ningún varón. Y yo oía esa voz de un hombre que me hablaba. Santo Dios. Y yo decía, pero ven acá, esa voz que me habla. Un día yo estaba tan cargado que yo me fui a la iglesia en Villa Juana y me tiré allá en el altar y le dije al Señor, Señor, en mi mente le dije al Señor, si eres tú que me habla de madrugada, porque yo estoy confundido, tengo mucha confusión en la mente. Si eres tú que me hablas, confírmame tú eso. Yo lo que creo que estoy hablando con Dios y que Dios me va a dar una convicción aquí en el pecho. Cuando sale la hermana Teresa Villanueva, una ancianita de la iglesia, en el último banco, en la parte de atrás, y dice, sí, Daniel, soy yo, Daniel. Pero yo se lo estaba diciendo en la mente al Señor. Santo Dios. Yo ni siquiera estaba abriendo mi boca. Y aquella hermana me está contestando allá atrás. Porque había una persona intercediendo totalmente por ti. Y aunque nosotros, las hermanas tuyas, decíamos, Daniel es incrédulo, Daniel no cree en el Señor, mami, Daniel es ateo, le decíamos a mi mamá. Mi mamá decía, no me digan eso, él es un siervo del Señor. No recibía. ¿Una mujer de fe? Una mujer de fe. ¿Cómo? Pero mi mamá murió brava contigo. Sí. Porque tú no le dabas oportunidad para que ella cantara. Sí, señor. Y cuando llego a mi iglesia, yo le pasaba el micrófono. Y ella se sentaba en un lado, allá en las gradas. Porque y yo iba, sí, estaba muy viejita, pero yo iba allá, ella le decía, aquí está mi mamá. Y le apuntaba el micrófono y ella comenzaba, yo le doy gracias al Señor, porque y ya había esa multitud tan grande. Yo decía, yo le doy gracias al Señor, porque qué sé yo qué. Comenzaba ella ahí contenta. Daba gracias al Señor porque el Señor te salvó. Y todos los días esa oración se elevaba y oíamos nosotras. Señor, te doy gracias por Daniel, porque tú lo salvaste todo el tiempo. Y nosotras decíamos, especialmente yo le decía, mami, no Daniel solo, estamos nosotras también. Tienen que dar gracias por nosotras también. No, ustedes están seguras, ya el Espíritu Santo la tiene. Ajá. Yo tengo que dar gracias por él. Ajá. Entonces mi mamá siempre estaba pendiente de nosotros. El Espíritu Santo hacía su labor, pero ella hacía la suya. Entonces ella siempre, en sus últimos años, ella estuvo atendida en un lugar de atención permanente.
que nosotros sus hijos le pagábamos y que entonces yo venía de vez en cuando de New Jersey a la Florida a visitarla y yo casi nunca le decía cuando yo venía. Yo venía de sorpresa y venía y me le pegaba por atrás y le daba un beso. Y ella me decía, ella no podía mover un brazo, Un lado. o sea, un lado. Y entonces decía siempre, Daniel, eres tú. Y me da pasar, me hacía así, me agarraba por la cabeza, Daniel, eres tú. Daniel, porque ella un hombre besándola. Daniel, eres tú. Entonces me siempre, cuando yo me le volteaba, pues le decía, sí, mami, soy yo. Y entonces me decía, yo siempre oro por ti. Siempre. Yo siempre oro por ti, para que el Señor te guarde, para que el Señor te cuide. Y esas oraciones llegaron. No, y han hecho su efecto. Sí. Ella nos pastoreó hasta el último día. Y me decía, Daniel, Sí. yo sé que tú eres pastor, pero yo soy tu pastora. Me decía. Sí. Yo soy el que corregía a sus hijos. Sí, no corregía. Y cualquier cosa a veces los padres nos cansamos y dejamos de corregir a los hijos, dejamos de modelarle el evangelio porque se vuelven rebeldes y todas aquellas cosas, pero nosotros tenemos que aprender que la obra no es nuestra, la obra es del Espíritu Santo, que nunca debemos cansarnos porque Dios nunca se cansa. Dios va siempre a hacer su obra y si nosotros nos desactivamos de la predicación del Evangelio a la vida de ellos se van a apartar totalmente del Evangelio y hay que seguir. Yo sé que todos los que nos están escuchando probablemente tengan hijos que están apartados y estamos mirando, Daniel, la venida del Señor, que cada día es más evidente. Todo lo que está sucediendo alrededor del mundo anuncia de la venida inminente del Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros tienen muchas familias fuera del Evangelio. Y eso también nos incluye a nosotros como pastores. A veces se cree en la gente, no, los pastores no tienen ese tipo de situación. Nosotros también somos seres humanos que aunque tengamos muchos años sirviéndole al Señor, padecemos este tipo de situación porque tenemos un enemigo que batalla contra nosotros, pero Dios es fiel y nosotros sabemos y estamos confiados de que nuestros hijos son hijos de promesas y que van a venir a los pies del Señor. Y prácticamente la hermana Mena es un ejemplo de lo que es una mujer perseverante, que cree que lo que Dios prometió lo hará. Y nunca se cansó de darnos testimonio de la fe, darnos una palabra, siempre que veía a sus hijos, siempre dándole una palabra de rectitud, de la palabra de Dios. Y le damos gracias al Señor que todos nosotros, los hijos de ella, le servimos al Señor. Ella se fue hace unos años, ¿cuántos años? ¿Como cuántos años? Hace unos cuantos ya, como 15 años. Ajá, se fue mi mamá y se fue con el Señor. Y estamos seguros de eso, que vino el Espíritu Santo y se la llevó. También está ya Virgen con ella y está Juan. Y tenemos un grupo de personas que amados, conocidos, el pastor Rolando Gómez y muchos amigos que nosotros por años hemos compartido el evangelio con ellos. Ya se fueron, incluyendo a Yolanda, la esposa del hermano Tobías, y toda esa gente con la que nosotros militábamos. La mayoría de todos ellos se fue, y nosotros hoy día podemos decir, nosotros estamos en el camino, pero fueron gente que le creyeron a Dios, murieron creyéndole a Dios, y nosotros tenemos que morir de igual manera, creyéndole a Dios y sabiendo que nuestros hijos también en el Señor son herencia de Dios. Vamos a verlos también sirviéndole al Señor. Por eso no nos podemos dejar de buscarlos, de reunirnos, y cuando tenemos la bendición de reunirnos, hablarles de la grandeza del Señor,
Amén. Para que ellos, el día que nosotros desaparezcamos y nos vayamos, pues ellos tengan ese recuerdo que nosotros tenemos de mi mamá y que tenemos de la tía Lidia y que tenemos que fueron la tía Luisa, tía Juana, que fueron todos tíos, hasta el tío Tito creyó al Señor. Piadosos. Sí, fueron hombres, personas que todos murieron en el Señor y hoy nos están allá esperando a nosotros también. Muy bien, vamos a escuchar una alabanza que nos habla de la persona hermosa del Espíritu Santo. Amén. Y que nos sirve todos los días de nuestras vidas, que nos guía, que nos consuela, que nos bendice. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los momentos de tribulación que tenemos. Vamos a escuchar esta alabanza. Te anhelamos, Espíritu de Dios, llena esta casa con tu perfecto amor. Derrama tu gloria. Tus hijos te necesitan. Con tu torbellino, ven sanando las heridas. Espíritu Santo, te queremos sentir. Espíritu Santo, desciende aquí. Espíritu Santo, como en Pentecostés. Espíritu Santo, hazlo otra vez. Te anhelamos, Espíritu de Dios. Llena esta casa con tu perfecto amor. Derrama tu gloria. Tus hijos te necesitan. Con tu torbellino, sanando las heridas. Espíritu Santo, te queremos sentir. Espíritu Santo, desciende aquí. Espíritu Santo, como en Pentecostés. Espíritu Santo,
hazlo otra vez. Anhelamos tu presencia, ven y llena este lugar, Espíritu Santo, ven y llena este lugar, ven sanando las heridas, ven Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te queremos sentir. Espíritu Santo, desciende aquí. Espíritu Santo, como en Pentecostés. Espíritu Santo, hazlo otra vez. Muy bien, qué hermosa alabanza hemos escuchado acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en el día de hoy en la congregación, en nuestra vida de fe? El Espíritu Santo, como ya hemos dicho, nos fue dado a todos nosotros, a todos los creyentes, como el recurso. El Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder de lo alto. Entonces allí estaban 120 personas que dice la Biblia que vino como un estruendo. Lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. Comenzaron todos a hablar en otras lenguas. Y se paró uno de los discípulos, Pedro, y dijo un discurso. En ese primer Pentecostés de la época cristiana, entonces se convierten 3,000 almas. Decíamos anteriormente que en el primer Pentecostés, celebrado después, 50 días después de la salida de Egipto del pueblo de Israel, murieron 3,000 por causa de haber quebrantado la ley. Ahora, en los tiempos modernos, en los tiempos de la iglesia, el primer Pentecostés, 3,000 personas vivieron por haber recibido el mensaje del Señor. Mire, un mensaje lleno del Espíritu Santo hace que se conviertan 3,000 personas. Pero usted puede predicar 3,000 personas sin el Espíritu Santo y no se convierte ni uno. Eso va a ocurrir porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. 3,000 mensajes sin el Espíritu Santo, nadie se convierte. Así mismo, porque el Espíritu es el que convence. El Espíritu Santo es tan importante en la vida de la iglesia porque por el medio del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida sobrenatural aquí en lo natural. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos ver cosas que no se pueden ver en el mundo natural. Mucha gente dice: ¿por qué que el pastor siempre, o la pastora, por qué el evangelista, por qué tal fulanito dice tal cosa? Y como que que saben todo. Es el Espíritu Santo que revela a sus instrumentos las cosas que necesita saber. ¿Para qué? Para que lleve el mensaje. El Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros, nos da los dones. Los dones. Hay tantos dones. Claro, hay 9 carismáticos. 9 carismáticos que son el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de milagros, de sanidades, y todos esos dones que son tan importantes para el ejercicio de la iglesia, que se manifiestan en diferentes iglesias en todo tiempo. Sin embargo, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y más en los tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo en unos tiempos
en donde mucha gente tiene mucha palabra, pero no tienen el Espíritu Santo. Miren lo que sucede. Cuando Nicodemo viene con su argumento de que él sabía, sabemos, Rabino, sabemos que tú vienes de Dios. El Señor, ¿qué fue lo que lo manda? A nacer de nuevo. ¿Y qué le dice después? Le enfatiza lo que es nacer de nuevo. Es nacer del agua y del Espíritu. Entonces, el agua es tipo de la palabra. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Tú no puedes nacer de nuevo si no naces del Espíritu, si no naces de arriba. Por eso el problema que estamos teniendo la iglesia en el día de hoy es que estamos tratando de imponerle a gente que no han nacido de nuevo la constitución del reino de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, esa palabra es para un pueblo nacido de nuevo. Es para un pueblo que ha sido convertido. Un pueblo que aborrece el pecado. Un pueblo que quiere agradar a Dios. Un pueblo que tiene una naturaleza diferente. Pero esa naturaleza es espiritual. No se puede hacer sin el Espíritu. Entonces, pero la Biblia nos dice, hablando del Señor Jesús, porque es el Espíritu Santo que produce en nosotros el nuevo nacimiento. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice, hablando del Señor. Entonces, el Espíritu que tenemos nosotros es el Espíritu de Cristo. Por eso Jesús dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar lo que Él habló, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los ungidos, sobre los hombres de Dios, y después que los usaba, se iba. Pero ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Permanece. Está dentro de nosotros, está inmanente en nosotros. Cuando el Señor habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que todo el mundo está de acuerdo, la mayoría de los teólogos están de acuerdo, que se trata de la venida de Cristo. Entonces le dice que eran como 10 vírgenes, que todas tenían lámparas, todas tenían la palabra, pero solamente 5 tenían aceite en sus lámparas. Todas cabecearon y se durmieron, pero solo 5, aunque cabecearon, tenían aceite en sus lámparas. El aceite es tipo del Espíritu Santo. El aceite era el instrumento de la unción. Y la unción es la capacitación que Dios nos da para que vivamos la vida cristiana en este mundo. Entonces, es por ese Espíritu Santo que Dios habla a la iglesia. A la iglesia primitiva le habla y dice la Biblia, habían profetas y maestros en la iglesia en aquellos días y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo no tengo. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, hay dirección de Dios en esa iglesia. Hay ministerios de Dios. Hay un crecimiento de Dios. Siempre van a haber manifestaciones diabólicas y gentes infiltradas. Óigalo bien, pastores, si usted cree que no va a haber infiltrados en su iglesia, está equivocado. Siempre el diablo va a estar mandando a sus agentes para traer confusión dentro de la iglesia. Y a veces algunos son tan bien disfrazados que llegan hasta posiciones muy encumbradas dentro de la iglesia. Sí, sí. Y cuando vienen a descubrirse es porque ya es muy tarde, ya tienen altas posiciones. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que revela y el que impide que esas gentes logren su objetivo de dividir la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo multiplica, el Espíritu Santo hace crecer. Cuando tú ves la historia de la iglesia primitiva, te vas a dar cuenta que eso no era simplemente para instalar la iglesia y que ya la iglesia se... Porque el Señor dice, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Está el Señor Jesucristo en persona con nosotros? No. Pero está el Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu de Cristo. Y Él es el que nos recuerda todo lo de Cristo. Y cuando un cristiano cae, precisamente es por eso. Porque la persona tiende a creer que el Espíritu Santo se alejó de él, que ya no está cerca de él, que él no vive en la vida del Espíritu. Entonces la persona tiende a vivir apartado de Dios y lejos de la presencia de Dios. Pero una persona que sabe que el Espíritu Santo está con él, está sobre él, que le va dirigiendo día a día, es una persona temerosa de Dios.
Y eso lo vemos todos los días en las iglesias. Vemos los que son guiados por el Espíritu, los que son temerosos de Dios, porque esos son los obedientes. Esos son las personas que nos dicen, yo tengo hermanos allá en la iglesia. Tengo una hermana que se llama Eneida, y Eneida tiene muchos años en el evangelio y todo, pero no importa dónde Eneida vaya, ella siempre me deja saber el día que no va a poder estar en la iglesia. Pastora, yo voy a estar en tal sitio. Pastora, yo voy a hacer tal cosa. Pastora, y el pastor, aunque usted no lo crea, el pastor se agrada de eso, se siente cómodo, porque siente que hay una persona que le está valorando su trabajo, y que está, y podemos ver al Espíritu en esa persona, al Espíritu de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas si no tiene el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios no está en él. Contrario a otros, que tú lo ves por allá y tú después te enteras por las redes sociales que dónde estuvieron y dónde anduvieron. Y tú dices, wow, pero todo ese tipo de género de gente lo tenemos nosotros dentro de las iglesias, y todo el mundo ¿cómo se dice? Reclama que son dirigidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, amén, porque también tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, y como tú dijiste ahorita, con una revelación y un conocimiento para que hagamos la voluntad de Dios, nos damos cuenta cuáles son los que están dirigidos y los que no están dirigidos por el Espíritu. Porque mucha gente ha tomado eso de yo soy dirigido por el Espíritu Santo para que el pastor no lo dirija. Tú sabes que muchas personas no entienden el Espíritu Santo, no conocen, están en la iglesia y no saben. Uh-huh. Una de las cosas que ellos creen es que el pastor como que es un idiota, ¿sí? que es un estúpido, que no sabe nada. No, que está ahí puesto para musú. Sí, como un muñeco ahí. Pero mira, una de las cosas que el Espíritu Santo hace, y te voy a decir mi testimonio personal, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que nos dice cuando es Dios que nos está hablando. Uh-huh. Eso es discernimiento de espíritus, se llama eso. Entonces, eso lo da el Espíritu Santo a sus hombres, a sus mujeres de Dios. Una de las cosas que cuando alguien me dice, el Señor me dijo que le dijera esto, mejor usted, óigame bien, hermana, óigame bien, no le diga a un pastor que es lleno del Espíritu Santo que Dios le dijo, hablando, que Dios te está diciendo. ¿Sabes por qué? Por lo menos a mí me lo dice y yo inmediatamente te puedo decir, mentiroso. Sí, yo también. ¿Y tú sabes por qué? Porque el Señor, desde nuevo creyente, puso una señal en mi cuerpo, que cuando Dios me está hablando, esa me dice como si fuera un radar, si soy yo que estoy hablando, soy yo que estoy hablando, soy yo que estoy hablando, y me lo dice inmediatamente. Así mismo. Entonces, me lo dicen. Y entonces cuando la gente viene, pastor, el Señor me dijo, mira, hace unos años atrás, no sé si lo compartí contigo, una persona, una pareja muy querida de nosotros, nos dijo, pastor, me voy de la iglesia. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Dice, no, que ya llegó la hora de irnos. El Espíritu Santo me dijo que me fuera ya. O el Espíritu Santo te dijo que te fuera. Y yo le dije, ok, ¿por qué te vas? Entonces, ¿por qué te dijo el Espíritu Santo que debía irte? Entonces me dice, no fue una palabra profética que el Señor me dijo. Y digo, pero dime, ¿cómo fue que te dijo? La pregunta que te voy a hacer, te voy a hacer una pregunta directa. ¿La iglesia donde te vas, tú vas a ser el pastor de esa iglesia? No. Ok. Segundo, la iglesia donde tú te vas a mudar de la casa donde estás viviendo ahora. No. Ok. Tercero, ¿cómo fue que te dijo? No, que fue de mi país, que alguien me llamó y me dijo que yo cuánto. El Señor inmediatamente me dice, eso es el diablo. Eso que quiere destruirlo. Eso mismo. Quiere destruir a esa persona. Y yo le dije a esa persona en su cara, porque yo le dije, mire hermano, usted salía de aquí. Entonces yo le comencé con esta pregunta. ¿Usted cree que la persona donde usted va, usted quiere crecer, usted quiere seguir adelante, sí? ¿Usted cree que esa persona donde usted va sabe más que yo? No, pastor, no. Déjeme decirle, pastor, que usted va a ser mi padre espiritual. Siempre digo, no. Desde el mismo momento que tú salgas por esta puerta de allí y me digas, ya tú dejas de ser mi hijo.
Tú vas a ser mi hijo mientras estés bajo mi cobertura. Cuando tú te vayas de aquí, tú vas a ser hijo de esa persona. Así mismo. Entonces yo le dije, mira, déjame decirte esto. Fue el diablo que te habló. Hizo así. Y miró a la persona que estaba al lado suyo así. Y yo dije, eso fue la persona que estaba al lado que le dijo que la palabra profética. Así mismo. Entonces, porque hay gente que anda moviéndose por una palabra profética emocional. Que cualquier otra persona le da. Y cuando una persona se encuentra en una situación, vamos a hacer una disyuntiva de un problema, vamos a suponer que puede ser con un hermano o puede ser con cualquier, el mismo pastor. A veces situaciones que se dan ministeriales o lo que sea. Entonces, rápido anda buscando cómo yo me puedo mover de este lugar. No, y a veces se meten en problemas dos hermanos cristianos dentro de la congregación. Sí. Uno dice una cosa y el otro piensa de otra manera. Y entonces quieren meter al pastor también. Involucran al pastor para que el pastor se incline a uno de los otros dos. Para entonces el otro irse. Sí. Entonces, ven acá. Ustedes no están haciendo un favor a la obra. Entonces rápido tú lo ves buscando dirección para ver dónde se pueden ir. Y esta es una situación que se da no solamente en una iglesia. Eso se da, eso es universal. Eso se da por todas partes. Cuando nos juntamos con todos los pastores que nos juntamos, es la misma queja, no hay otra queja. ¿Por qué? Porque todos los hermanos están siendo probados por la misma. Entonces viene de que un profeta, el papel del profeta. El profeta es uno de los ministerios que viene dirigido por el profeta del Nuevo Testamento no es el mismo profeta del Antiguo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento decía, así dice Jehová. Ajá. Y si hablaba cosas que Dios no le decía y se comprobaba que lo que dijo fue mentira, le caían a pedra y lo mataban. Eso mismo. En el Nuevo Testamento, hay mucha gente la palabra de dirección que el profeta da. Hay que caerle a pedra. No, pero en el Nuevo Testamento no ocurre así. En el Nuevo Testamento es el profeta, la palabra profética más segura está escrita. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta del Nuevo Testamento? Decir lo que dice la Biblia. Eso. No puede decir una cosa fuera de la Biblia. ¿Entiendes? Pues si dice una cosa fuera de la Biblia, está errado. Y como tiene un dilema por delante, ese profeta, estos nuevos profetas del día de hoy, que están profetas de nuevo cuño, comprobado que no son profetas nada, comienza a decirle a la gente, mira, tú vete para allí, vete para acá. Esa no es la esposa que yo te iba a dar, te dice el Señor. Ajá. Ese no es el marido tuyo. Sí. Deja el trabajo. Y le dicen tantas cosas y lo mandan a mudar para otros estados. Vete para Texas, vete para California, vete. Sí. Y cuando viene a ver que la gente sale con todos los corotos en la cabeza, entonces sin trabajo y sin nada. Y por allá, pero que Dios me dijo, no fue Dios que te lo dijo, tú te llevaste. Sí. Entonces, por eso es que es tan importante la labor pastoral. Cuando alguien te dé una palabra, escúchame hermano o hermana, cuando alguien te dé una palabra, consúltala primero con tu pastor. ¿Tú sabes por qué? Porque el pastor te va a dar la palabra. No, porque la palabra del profeta tiene que ser evaluada y tiene que ser comprobada de que Dios está hablando. Pues a esa persona yo le dije, no fue Dios que te habló, fue el diablo. Esa persona, ay, hermano, pero yo no puedo decir eso. Pues yo te lo estoy diciendo. Te voy a decir por qué. Yo no digo que Dios no saca a una persona de una iglesia para otra iglesia. Sí, Dios lo hace, pero Dios lo hace a través del pastor. ¿Cómo lo hace Dios? Por ejemplo, tú eres miembro de la iglesia que yo pastoreo y el Señor te llama a pastorear en Patterson. Entonces tú dices, háblale al pastor. Entonces tú vienes y le dices al pastor también, pastor, mire, ayúdeme a orar, porque el Señor me dijo esto y esto y esto. El pastor ora y el Señor le confirma, sí, yo vi a Flor, o viene otra persona y de pronto le dice, pastor, yo tuve un sueño raro con la hermana Flor. ¿Cuál fue el sueño? Yo la vi pastoreando, o la vi con una corona como si fuera una reina. Y comienza a pues fue Dios que la llamó así. Y entonces el pastor viene y dice, varón Anselmo, venga, vamos a orar con usted. Y entonces te unge y te envía. Así que funciona la cosa. En un orden. En un orden. En un orden. Sí. Nadie puede hacer las cosas rompiendo brazos. Si usted se va de su iglesia sin la bendición pastoral, sin que el pastor le bendiga y le despida,
usted se va en rebelión y le va a ir mal. Cuando la Biblia dice que honremos a nuestros padres, padre y madre. ¿Tú sabes cuando dice la Biblia dice eso? Y después dice, para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida, dice la Biblia. Porque es el primer mandamiento con promesa. Oye bien, no se está refiriendo solamente a los padres naturales, está refiriendo también a los padres espirituales. Por eso la Biblia dice que hay que tener cuidado con los pastores. Saluden a sus pastores, llamen a sus pastores, consideren a sus pastores, abracen a sus pastores, dice la Biblia en diferentes versiones. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que tienen la palabra de dirección. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, ¿tú sabes lo que ocurre? Oye, nos vamos en rebelión. Y cuando tú te vas en rebelión, el espíritu de Satanás va contigo donde quiera que tú vayas. Y te va mal. Comienzan a sucederte tantas cosas que después tú dices, se te rompe el matrimonio, se te va, que yo cuánto. Bueno, muchísimos testimonios que ocurren de eso. Lo que quiero decirte con esto es esto. Los pastores están puestos en la congregación para pastorear las ovejas, para alimentar las ovejas, para instruir las ovejas, para llevarlas a lugares seguros, a pastos seguros, para defenderlas de los lobos. Para todas esas cosas está el pastor. Por eso tú, si eres una oveja del Señor, perteneces al redil del Señor, tú tienes que tener un pastor. Eso dice que mi pastor es fulanito y el pastor no sabe dónde tú estás. Eso no funciona así. La oveja sin el pastor se pierde. Por eso que la Biblia llama ovejas a las personas que están en el redil del Señor. ¿Por qué? Porque las ovejas son los animales más desorientados que hay. Si el pastor no va adelante, óigame bien, ellas se pierden. Ellas reconocen la voz del pastor y lo siguen. Pero las ovejas modernas y de las iglesias en el día de hoy quieren que el pastor ande detrás de ellas, no delante de ellas. Entonces, Dios no puso al pastor para que ande detrás de ovejas. Dios lo puso ¿para qué? Para que le sirven. Cuando tienes el Espíritu Santo, cosas extraordinarias ocurren en tu ministerio. Pedro, pues Herodes vio que le gustó al pueblo que él decapitara, matara a Jacobo. Y de pronto entonces agarró a Pedro también y lo metió preso. Vamos a meterlo preso. Y lo metieron en la cárcel. Dice la Biblia con seis soldados. 3 guardas de soldados lo tenían preso. Yo no sé si eran 6 o 12, cuántos eran. Pero el caso es que estaba entre 2 soldados, amarrado con cadenas. Y de pronto se le presenta un ángel del Señor y le dice, párate Pedro, que oye, vámonos. Y Pedro se para, dice, creyendo que es un sueño. Y sale y ve que se le abre la puerta automáticamente. Y las puertas se abren automáticamente. Se abren automáticamente. Y llegan hasta donde estaban orando en la casa de Juan Marcos. De María, la mamá de Juan Marcos. Y allí estaban orando por Pedro. La iglesia cuando ora, cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir. Y entonces el Espíritu Santo y los ángeles de Dios comienzan a operar y a abrir puertas que estaban cerradas. Cosas sobrenaturales comienzan a ocurrir. Entonces, eso lo vemos. El Espíritu Santo comienza a mover a gente como Esteban, como Felipe. Que a Felipe le dice el Espíritu Santo, mira, acércate a ese carro y porque él va leyendo y háblale. Y allí estaba el eunuco, funcionario de Candace. Y le habla, entiende lo que lee. ¿Cómo voy a entender si no sé de alguien no me explica? ¿Y de quién está hablando? Entonces le explica la escritura. Y después que le explica la escritura, el tipo entendió. Y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vamos a bautizarte. El Espíritu Santo habla y le dice, traigan a Pedro que está en tal sitio. Tráiganlo. Y Pedro comienza a dar el discurso y en medio del discurso cae el Espíritu Santo sobre los gentiles y allí son bautizados en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está patente, está allí presente en la formación de la iglesia en Éfeso, un lugar dedicado completamente a la idolatría de la diosa Diana. Y allí llega un tremendo predicador de la palabra, Apolos, y luego llega Aquila y Priscila, y después llega Pablo. Y cuando Pablo llega, dice, ¿ustedes fueron bautizados? ¿En qué fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. ¿Y fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Espérense, vamos a poner las manos. Les pone las manos. Y allí comienza una persecución grandísima. Pero en medio de la persecución, dice la Escritura, que Dios sobrenaturalmente manda un terremoto, se abren las puertas, se caen las cadenas, los presos oyen a los que cantan y todas las cosas ocurren y prodigiosamente Dios libera a Saulo y a Silas, Pablo y a Silas. Entonces,
El Espíritu Santo es tan importante en la iglesia en el día de hoy. Necesitamos el Espíritu Santo hoy. Sí, Señor. Ahora, tú no puedes tener, no vas a tener el Espíritu Santo en tu casa, escondido. En tu casa con temor. Porque el Espíritu Santo no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice la Escritura. Entonces tú necesitas un pastor, tú necesitas una iglesia, tú necesitas un instructor, tú necesitas congregarte. Es decir, congrégate y someterte. Sí, Señor. Para que el Espíritu Santo opere en tu vida. Sí. Vamos a hacer una oración, Flor. Amén. Y vamos a pedir a Dios por el Espíritu Santo sobre los que no lo tienen. Amén. Y vamos a orar y vamos a indicarle por lo menos 3 iglesias donde pueden asistir. Aquí que estamos representados 3 iglesias. Amén. Dame las direcciones de la iglesia Oasis aquí. Y entonces, si tenemos por aquí alguna tarjetita, y vamos a presentar a la iglesia de Patterson y la de Nur. Amén. Ora. Padre Celestial, glorificamos a Cristo en esta hora. Te damos gloria, honra y honor. Oh Señor, gracias porque podemos hablar como hablábamos antes, porque así hablábamos acerca de tu presencia, de tu poder. Hablábamos del Espíritu Santo como el agente principal de la iglesia, el que sostiene la iglesia, Señor. Y hoy podemos venir delante de este pueblo, Señor, y hablar de la función del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los creyentes. Gracias te damos, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que tú enviaste el día de Pentecostés, ese Espíritu Santo descienda en esta hora. Descienda sobre cada uno de los creyentes, Señor, que todavía no te han recibido. Gracias te damos, Señor. Bautiza a cada uno con Espíritu Santo y con fuego. Bendice la iglesia y dirige la iglesia en este día, Señor, para que podamos, oh Dios, aleluya, estar firmes sin caída delante de ti. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Si usted está en el área de Patterson, Passaic, Clifton, esas áreas por allí, hay una iglesia Calvario en Patterson, en la ciudad de Patterson, New Jersey. Dirección y hora del servicio. 385 de la Broadway en el 3er piso. Ahí está la iglesia Calvario incorporada. Es decir, que estamos ahí a sus órdenes los días martes a las 7 de la noche con la escuela bíblica. Viernes estamos a las 7 de la noche con oración. Sábado estamos a las 7 de la noche con nuestro servicio, amén, principal. También los días domingos estamos allí y siempre estamos por las redes sociales. Es decir que acérquese y venga a servirle al Señor. Intégrese. Intégrese. Sí. Si usted está en el área de la Florida, le invitamos a la iglesia Oasis de Amor en el 5729 de la Johnson Street en Hollywood, Florida. Para más información nos puede llamar al teléfono 954-966-8993. Y los días de servicio son los domingos a las 11 de la mañana y los jueves a las 7:30 de la noche puede venir al servicio también de los jueves. También se está en el área de Newark, New Jersey, Elizabeth, Kearney, Bloomfield, Belleville, esa zona por allí. Puede venir con nosotros al Centro Cristiano Calvario en el 34 de Longwood Street en Newark, New Jersey, donde tenemos servicio los domingos a las 8 de la mañana y en español, y a las 10:30 de la mañana bilingüe. También a las 10:30 de la mañana la iglesia del niño, para niños de 2 a 12 años de edad, en donde estamos instruyendo a los niños en su camino para que no se dejen engañar en las escuelas. Gloria a Dios. Sí, los viernes están el culto de jóvenes, bilingüe también, con los pastores Ortiz, desde las 7:30 de la noche. Los miércoles tenemos la escuela profética, no se la puede perder, donde estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, orando desde las 7:30 de la noche y estudiando la palabra de Dios desde las 8. Y también los lunes estamos orando también de manera virtual
en el código 972-620-779 de Zoom y en YouTube en Voz Calvario. El Centro Cristiano Calvario, estamos en el 973-274-0995, número de teléfono 973-274-0995 y le estamos para servirle. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta ha sido la pastora Flor Caraballo, amén, Dios les bendiga, aquí junto con mi hermano y apóstol. Daniel Vargas Mena. Bendiciones.